La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amados hermanos de la Iglesia de Dios, les saluda su hermano en Cristo, ministro David Cruz García. Paz a vosotros. En esta ocasión, comparto a ustedes el tema titulado Los cuatro seres vivientes, ubicado en el libro del Apocalipsis, capítulo 4. Este tema fue expuesto por nuestro hermano ministro Bulmaro González Hinojosa. El estudio fue analizado en el Concilio Ministerial del año 2002. También lo puede ubicar en el Heraldo de la Biblia del periodo octubre-noviembre del año 2003. Los cuatro seres vivientes. Al honorable ministerio de la Iglesia de Dios presento este estudio, ya que varios hermanos ministros han hablado de esto mismo, pero aún quedan dudas en algunos hermanos. Y este es el motivo que nos mueve, el explicar que en este escrito encontraremos el simbolismo de los cuatro seres vivientes de este capítulo. Pero antes, debemos entender que los primeros 3 capítulos presentan la historia de la Iglesia de Dios desde su fundación hasta la segunda venida de Cristo. Iniciamos. Capítulo 4 de Apocalipsis. Después de estas cosas, se refiere a lo que dicen los 3 primeros capítulos. En este capítulo 4, Juan ve una puerta abierta en el cielo. El versículo 2 dice: Y luego yo fui en espíritu, y lo que vio fue el cielo abierto y un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Hay mención que a través de todo el Apocalipsis, Juan estuvo 4 veces en espíritu. La primera vez fue al comienzo del Apocalipsis, cuando el Señor le descubrió a sí mismo la imagen de las 7 iglesias, que simbólicamente mostraban toda la era cristiana. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. La segunda vez es precisamente ahora, cuando Él fue invitado para subir al cielo y desde allí mirar el futuro. Esto puede verlo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. La tercera vez fue cuando el Señor le mostró el juicio sobre la gran ramera, la que, según vemos más adelante, es la iglesia papal. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. La cuarta vez fue cuando el Señor le mostró la nueva Jerusalén, con todo su esplendor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10. Ahora bien, ¿qué entendemos por esto? Esto significa que las grandes visiones y revelaciones no caben en la mente humana, pero son aceptados por el espíritu humano cuando es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 14. El apóstol Pablo no se habría elevado al cielo si no fuera levantado por el Espíritu del Señor. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. De modo que únicamente desde el cielo se puede tener un acertado punto de vista hacia todas las cosas que suceden sobre la tierra. Solamente allí son conocidos todos los orígenes y los secretos guardados en la sabiduría de Dios. La pregunta siguiente es: ¿quién es el que está sentado sobre el trono? Lea los versículos 2 y 3. El que está sentado sobre el trono ¿es Cristo? Sin duda era el mismo Dios, ya que el Hijo de Dios es semejante a Él. Juan capítulo 14, versículo 6. Figura semejante vio el profeta Ezequiel en el capítulo 1, versículos 26 al 28. Pero ni Ezequiel ni Juan describen con detalles a Dios. En primer lugar, porque Dios se encuentra cubierto de luz como de vestidura, por lo cual ellos mismos no le podían ver bien. Salmo 104, versos 1 y 2. Pablo
quedó ciego de un solo destello de esa luz, de acuerdo a Hechos capítulo 22 versículos 5 y 11. En segundo lugar, no hay vocabulario humano ni imágenes mediante las cuales se pudiera revelar la imagen divina y en general la imagen del todo lo celestial. Lea Isaías capítulo 46 versículo 5 y la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 9 y capítulo 12 versículo 4. Además de esto, el Señor prohíbe determinantemente que se le describa o se le pinte, según Deuteronomio capítulo 4 versículo 15 y 16. La luz celestial, vista por los profetas en su pureza y hermosura, trataban de representarla con el brillo de piedras preciosas o con el brillo del sol, de acuerdo a Éxodo capítulo 24 versículo 10, también en Apocalipsis capítulo 21 versículo 11. Entre otras cosas, Juan comparaba el resplandor de la gloria de Dios con el resplandor de dos piedras preciosas, jaspe y cornalina. Jaspe es una piedra blanca y brillante, Apocalipsis 21, 11, y simboliza la pureza y la santidad. En el fundamento de la Nueva Jerusalén, esta ocupa el primer lugar, Apocalipsis capítulo 21, versículo 19. Cornalina es roja y ocupa el sexto lugar en el fundamento, de acuerdo a Apocalipsis 21, versículo 20, y sirve de símbolo de la ira de Dios. Ahora veremos el arco iris alrededor del trono, versículo número 3. Es el símbolo de la misericordia de Dios. Señala la ofrenda aceptada, según Génesis capítulo 9, versículos 13 al 16. Y en efecto, tan grande e incomprensible es la misericordia de Dios, que nunca dejó de ser. He aquí los juicios y la ira de Dios sobrevienen en la tierra, pero el arco iris continúa cerca del trono. Es interesante, llama la atención que el arco iris en el espacio no es completo, es media luna, pero en el cielo es redondo alrededor del trono. Esto significa que Dios no remueve sus acuerdos y mandamientos a los hombres si los traspasan. Hebreos capítulo 8 versículo 9. Ahora veremos los personajes alrededor del trono. Vea atentamente los versículos 4 al 7. Alrededor del trono de Dios, Juan vio 24 ancianos en tronos, vestidos con ropas blancas, y en sus cabezas tenían coronas de oro. ¿Quiénes son ellos? Son representantes de los salvados, o sea, de la iglesia. De esto nos enteramos por la canción que cantan, en la cual alaban a Cristo por la salvación. Lea Apocalipsis capítulo 5 versículos 8 al 10. Y en efecto, a la iglesia le fueron prometidos tronos, según Mateo 19, 28, Apocalipsis 3, 21 y capítulo 20, versículo 4. También le fueron prometidas coronas a la iglesia. Esto lo puede ver en primera carta al apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 4, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y capítulo 3, versículo 11. Los calificativos de reyes y sacerdotes también pertenecen a la iglesia. Lea primera carta a Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 9 y Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 6 y capítulo 20, versículo 6. Por eso, no cabe duda que en las personas de los 24 ancianos estaba representada la iglesia. Aún esa cifra es también simbólica y apunta al llamado de la iglesia al sacerdocio. A semejanza del sacerdocio israelita que se dividía en 24 turnos. Coteje, primera carta a los Corintios, capítulo 24, versículos 1 al 19. En esta cifra, además corresponde a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles que representan a la iglesia de los israelitas y a los gentiles. Ahora bien, leamos atentamente y comparemos las vestiduras blancas.
Las vestiduras blancas de esos 24 ancianos simbolizan la justicia de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y las coronas de oro significan la honra y la gloria y la dignidad real. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Tanto más, ya que una corona semejante la tuvo Cristo también. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14. De manera que como reyes, ellos permanecen en los tronos, pero como sacerdotes, ellos sirven a Dios y al Cordero. Se hallan los próximos a Dios, le rodean y se sacian de su presencia, su voz y su gloria. Este privilegio espera a todos aquellos que aman sinceramente al Señor y le sirven fielmente. Juan capítulo 12, versículo 26. Leamos el versículo 5, que se refiere a los relámpagos y truenos y voces. Los que Juan vio y oyó eran los predecesores del juicio y castigo. Ello nos recuerda el Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19, y nos muestra que el trono de Dios dejó de ser trono de gracia. Hebreos 4:16, y se convirtió en trono de juicio. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Ahora leamos el versículo 5, pero en específico nos vamos a referir a las 7 lámparas. En el original, 7 antorchas que significan guerra, y aunque aclara que ellos significan los 7 espíritus de Dios. De todos modos, esos espíritus ardían, pero no con el fuego del amor, sino con el fuego de la ira contra los enemigos de Dios. El mar de vidrio, versículo número 6. El mar de vidrio es el símbolo de la limpieza, placeres y grandeza. En el futuro, cuando en ese mar aparezcan los mártires que habrán pasado las pruebas de fuego, aún el mar, a causa de la gloria de ellos, se mezclará con fuego, símbolo de los sufrimientos. Esto lo puede ver en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Generalmente el mar es inquieto, pero este mar ante el trono de Dios es quieto y reposado. Simboliza el reino de Dios, que será un reino de eterna paz. Allí no habrá levantamientos, huelgas, revoluciones ni guerras. Siempre el mar es oscuro, impenetrable con la vista, pero este es claro como el vidrio, limpio como el cristal. Esto indica que delante de Dios no habrá ya nada oculto, guardado, secreto de ninguna clase. Todo será claro, limpio y brillante. Serán almas limpias, claras, intenciones brillantes, deseos y aún pensamientos puros. Hemos llegado al versículo 6 y estaremos analizando los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, sin duda, algunas son seres celestiales, los cuales tienen acercamiento con los humanos, tal como dice el profeta Ezequiel en su capítulo 1, versículos 4 al 28, capítulo 10, versículos 1 al 22. Los que representaban la tierra delante del trono de Dios, la apariencia de sus rostros indudablemente es simbólica. Por ejemplo, el rostro de león simboliza la fuerza, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. Proverbios capítulo 30, versículo 30. Entre una palabra, este aspecto testifica la fuerza de los querubines. Esto en Salmo 103, verso 20. El rostro del becerro es el símbolo de la obediencia. He aquí los querubines sirven al Señor obedeciendo a la voz de su precepto. Salmo 103, verso 20. El rostro del hombre es el símbolo de la inteligencia. Sin duda, los querubines han sido todos de extraordinaria inteligencia. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 20. El rostro de águila es símbolo del vuelo rápido que corrobora el hecho de que los querubines ejecutan prontamente los mandatos de Dios. Daniel, capítulo 9, versículo 21. Estos querubines pareciera que portan el trono de Dios al cielo y luego a la tierra. Ezequiel ve este trono de Dios en la tierra. Por eso él vio bajo los querubines algo así como ruedas grandes. Pero Juan ve este trono ya en el cielo y no ve más las ruedas.
Estos seres vivientes traen a la superficie nuevamente 4 hechos ocultos para principiar su ejecución. Lea Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 al 8. Y pasan la copa de la ira de Dios a manos de los 7 ángeles. Apocalipsis 15 versículo 7. En una palabra, ellos están más próximos a la ejecución de los planes de Dios respecto a la tierra, como si fueran los redimidos. Dar gracias al Cordero, Cristo, por la salvación. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 al 9. Esto significa que ellos tienen ciertamente incumbencia aún en la salvación. Es completamente posible que bajo el control de ellos trabajen los espíritus que ayudan a aquellos que deben ser salvos. Hebreos capítulo 1 versículos 13 y 14. Estos seres están por dentro llenos de ojos. Apocalipsis capítulo 4 versículo 8. Y el profeta Ezequiel les vio llenos de ojos por fuera. Ezequiel capítulo 10 versículo 12. Estos ojos, bajo todo punto de vista, son simbólicos y significan que todo es visible tocante a la tierra. Es decir, que ellos ven el pasado, el presente y el futuro de la tierra y de toda la humanidad. En sí, estos seres vivientes representan las criaturas celestiales en sus 4 jerarquías o divisiones, como nos dice las Sagradas Escrituras. Los querubines son los que guardan las cosas sagradas. Génesis capítulo 3 versículo 4. Los serafines son los que dan la balanza a Dios. Isaías capítulo 6 versículo 1 al 3. Los arcángeles son los que transmiten mensajes directos a los hombres de Dios. Daniel capítulo 9 versículo 21, Judas capítulo 1 versículo 9, Daniel capítulo 12 versículo 1. Por lo menos tenemos en las Escrituras los nombres de 2 de estos seres celestiales quienes han estado en momentos difíciles de los hijos de Dios. Los ángeles son los que están al cuidado de los hijos de Dios, los que han de ser salvos. Hebreos capítulo 1 versículo 13 al 14 y Salmos 103 verso 20. Finalmente, Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 al 11. Estos 4 seres vivientes, aparte de los variados servicios a Dios, le alaban sin cesar, destacando su santidad, su omnipotencia, su eternidad y su segunda venida. Pero quien debe venir otra vez es el Hijo de Dios. ¿A quién pues se refiere la alabanza de los querubines? ¿Al Dios Padre o al Dios Hijo? Creemos que se refiere a ambos, porque ambos merecen la alabanza de todas las criaturas, de acuerdo a Mateo capítulo 16 versículo 27. Mientras alaban al Señor, esos seres vivientes eran como directores del canto, porque tras ellos toda la iglesia a toda la representaban, a la que representaban los 24 ancianos, tributa su honra y adoración a Dios, pronunciando ante Él su obediencia con el hecho de colocar sus coronas ante el trono. Amados hermanos, paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.